Bien, continuamos aquí estudiando las políticas ambientales, pero ahora nos vamos a detener en las preferencias de las personas y los estilos de vida y cómo las políticas ambientales deben tenerlas en cuenta, pueden incluso influir sobre estos comportamientos y preferencias de las personas. Comenzamos planteando una pregunta: si pueden las preferencias sociales recíprocas o altruistas, estas que estudiamos ya en el tema 2, en el capítulo 4 o capítulo unidad 4 del libro, sobre teoría de juegos, ¿no? Si decíamos, si las preferencias sociales o recíprocas o altruistas pueden motivar a las personas para actuar de forma sostenible con el medio ambiente, para ser más cuidadosas con el medio ambiente. Bien, responder a esta pregunta es complicado, pero hay alguna evidencia desde la economía, y evidencia utilizando lo que se conoce como economía experimental, ¿no? Estudios experimentales. Dos casos que vamos a presentar brevemente, están más desarrollados en el capítulo. El caso primero en el noroeste de Brasil, con pescadores de camarones, y en el caso segundo con pastores en Etiopía, ¿no? Esta evidencia no significa, decimos aquí abajo en el recuadro, que las preferencias generosas, preferencias cooperativas y recíprocas o preferencias altruistas sean suficientes para dar solución a los problemas de sostenibilidad ambiental, pero sí los ejemplos ilustran que las preferencias sociales pueden contribuir, pueden ayudar al cuidado del medio ambiente. El primero de los estudios, decíamos, trabaja con, es un estudio, como el título, ¿no?, publicado en la revista Journal of Public Economics, habla de pescadores de camarones que hacen agujeros en las trampas de las redes que utilizan para pescar. Estos agujeros permiten que los ejemplares más inmaduros y más pequeños se puedan escapar y por lo tanto permiten la supervivencia de la pesca, que es su sustento, ¿no? Bien, lo que hacen lo que hace este experimento es que aplica juegos como hemos estudiado nosotros, ¿no?, de teoría de juegos, en particular el juego de bienes públicos entre los pescadores. Y observa que los pescadores que contribuyen más al bien público en los juegos que realizan, coincide también con que son quienes hacen los huecos o agujeros de mayor tamaño en las redes, ¿no? Vemos aquí en el gráfico de la derecha el nivel de contribución en los juegos de bien público. Quienes más contribuyen son también los que tienen los que hacen agujeros de mayor tamaño. O sea, de alguna forma estamos viendo cómo tienen las personas que tienen una preferencia más altruista de mayor colaboración en estos juegos de contribución al bien público, también cuidan el medio ambiente. En el otro experimento, decíamos, se trabajó con grupos de pastores en Etiopía, los pastores Vale Oromo, que están encargados de la gestión común de la selva, del mantenimiento de la selva. Y lo que analizan los investigadores es el éxito en la gestión forestal de distintos grupos. Aquí no se observa tanto el comportamiento individual, sino el comportamiento en grupo de los pastores, y aplican también realizan juegos, los mismos juegos de contribución al bien público, y lo que observan es que los grupos formados por pastores que cooperan más en los juegos de bien público dedican a su vez más tiempo digamos, a la gestión común de la selva, a revisar, a cuidar que la selva se mantenga adecuadamente, ¿no? Bien, podemos generalizar de alguna forma y reflexionar en este sentido como comportamientos ambientalistas pueden aparecer por preferencias prosociales que busquen contribuir al bien común, pero los comportamientos de alguna forma cuidadosos con el medio ambiente o ambientalistas también pueden aparecer por cambios en los estilos de vida. Por ejemplo, analicemos el caso de los Países Bajos, que presentan, como se vio en temas anteriores, en el gráfico que observamos aquí, en la línea representada en amarillo, desde 1870 hasta los años 2000, observamos una bajada importante en las horas anuales trabajadas, ¿no?, junto con un aumento del PIB por habitante, ¿no? Pero desde luego hay una disminución importante de las horas trabajadas, que están en torno a los 3.000 a finales del siglo XIX hasta por debajo hasta en torno a 1.500 horas trabajadas en el año 2000, ¿no? Si el tiempo libre de las personas de los Países Bajos no se hubiera expandido en detrimento del consumo,
Entonces, su PIB por habitante y, por lo tanto, el impacto que hubiera tenido a ciudadano de los Países Bajos en el medio ambiente hubiera sido mucho mayor. A este gráfico volveremos un poco más adelante, pero básicamente lo que estamos representando es el PIB por habitante en el eje horizontal y las emisiones por habitante en el eje vertical, ¿no? Y estamos observando aquí a Holanda, estos son datos para 2011, Holanda está con estos niveles de PIB por habitante y estos niveles de emisiones. Si los holandeses no hubieran hubieran cambiado su estilo de vida y, como hemos visto desde el siglo XIX hasta ahora, hubieran mantenido el número de horas de trabajo, hubieran seguido trabajando esas 3.000 horas, entonces uno puede esperar que iguales niveles de productividad, los holandeses hubieran aumentado su nivel de PIB por habitante y, por lo tanto, también sus niveles de emisiones. En definitiva, que un estilo de vida rico en tiempo libre y menos rico en bienes y servicios que consumen las personas es un estilo de vida que es más cuidadoso con el medio ambiente. Esto es algo bastante obvio. Pero lo que podemos hacer es modelizarlo y ver en particular cómo desde las políticas públicas se puede también tener en cuenta esto y se puede lograr resultados socialmente beneficiosos a través de, por ejemplo, impuestos que generen cambios en los estilos de vida y que lleven a estilos de vida más beneficiosos con el medio ambiente. Este ejemplo es una persona que considera si viajar en avión, o cuánto, mejor dicho, cuánto viaja en avión a lo largo del tiempo. Llamar a esta persona Omar, tiene ingresos. Omar tiene ingresos suficientes para volar donde quiera, tiene un buen trabajo, pero sabe que la combustión de los aviones es una fuente muy importante de gases de efecto invernadero. Y le preocupa eso, ¿no? O sea que de alguna forma Omar tiene unas preferencias por eso. Disfruta Omar de su tiempo libre, le gustaría tener todo el tiempo libre posible, pero a la vez es consciente de que más tiempo libre implica menos horas trabajadas y, por tanto, menos dinero para viajar. En definitiva, Omar tiene una disyuntiva, un trade-off entre los kilómetros que puede recorrer viajando en avión, que le gusta, pero a la vez otro aspecto que le gusta son sus horas de tiempo libre. Representamos en este gráfico, en el eje horizontal, las horas de tiempo libre al año que dispone Omar, y en el eje vertical los kilómetros de vuelo, los kilómetros que puede volar en avión, ¿no? Si Omar tuviera, después de cubrir sus gastos básicos, ¿no? Pagar su alquiler, en fin, todo lo que le permite mantenerse con vida, la cantidad de horas de tiempo libre serían estas, ¿no? 6.960. Si las dedicara, como veíamos en el dibujo antes, simplemente estar tumbado en una hamaca leyendo, entonces Omar viajaría 0 kilómetros, ¿no? Evidentemente, si en vez de tener todas esas horas de tiempo libre, Omar las dedica al trabajo, la cantidad de kilómetros aumentaría hasta 80, ¿no? Podríamos decir que al renunciar a una hora de tiempo libre, Omar puede trabajar una hora adicional. Sabemos que su sueldo por hora es de $50. Sabemos también que cada dólar le otorga 4 kilómetros de viajes aéreos y, por lo tanto, la tasa marginal de transformación, que es la pendiente de esta frontera factible, es de 200. Renunciar a una hora de tiempo libre otorga a Omar 200 kilómetros de viajes aéreos. Sabemos también, o podemos modelizar, como hemos visto antes también, que la curva de indiferencia, las curvas de indiferencia de Omar, y la curva de indiferencia más alta, más alejada del origen y por lo tanto la que aporta mayor utilidad a Omar, es esta que representamos aquí, digamos la que es tangente a la frontera y es tangente en el punto A. El resultado que elige Omar es trabajar 200 horas adicionales y, por lo tanto, tener 6.760 horas de tiempo libre y viajar 40.000 kilómetros en viajes aéreos, ¿no? Que es lo que vemos en este punto A, ¿verdad? El costo privado del viaje está representado con esta idea de que con cada dólar Omar puede comprar 4 kilómetros de viaje aéreo y, por lo tanto, su costo privado es de 1 kilómetro el viaje aéreo. Ahora bien, si el gobierno decide implementar un impuesto al combustible, lo que va a hacer es que el precio de los viajes aéreos va a incrementarse, ¿no? Entonces, lo que antes podía comprar con $1, que eran 4 kilómetros, ahora pasa a ser solamente 2 kilómetros, ¿no? Lo vemos aquí. Esto se puede representar en la
en una nueva pendiente de la frontera factible, porque este impuesto obligaría a las aerolíneas y consumidores a tener en cuenta estos efectos negativos en el medio ambiente. Y de alguna forma, si aunque Omar redujese sus horas de tiempo libre al mínimo, ya no podría llegar a viajar esos 80.000 kilómetros, sino podría solamente viajar 40.000 kilómetros, que es lo que representa esta idea de que el precio de los viajes, sumándole el impuesto, se duplica de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, la elección de Omar, el punto que va a elegir en la nueva frontera factible, que está representada en la línea discontinua, es el punto B, ¿no? Y en este punto observamos, tiene más horas de tiempo libre y tiene menos kilómetros. De ahí esta idea que decíamos antes, de que un impuesto puede incidir en la cantidad de horas de tiempo libre que decide tener esta persona, ¿no? Y por lo tanto en su estilo de vida. Dice, bueno, voy a trabajar menos, voy a tener más horas de tiempo libre, evidentemente también voy a viajar menos, ¿no? En definitiva, lo que está generando los impuestos son dos tipos de efectos que incentivan cambios en los estilos de vida. Por un lado, un efecto ingreso, dado que el precio del bien aumenta y por lo tanto el ingreso real en términos de la cantidad de esos bienes que puede comprar Omar cae, ¿no? Puede comprar menos kilómetros, decimos, y por lo tanto de alguna forma ingresa menos en relación con los kilómetros que puede viajar. Y en segundo lugar, lo que se conoce como efecto sustitución, porque aumenta el precio del bien en relación con el de otros bienes que no son tan dañinos con el medio ambiente, otros bienes que en este caso está representado por el tiempo libre, ¿no? Bien, con esto cerramos este epígrafe. En los siguientes vídeos estudiaremos cuestiones relacionadas con la dinámica ambiental.